Ok, bienvenidos a todos. Ya estamos Margarita Orozco, Bernardo Grimaldo desde México, Margarita desde Colombia y quien les habla Michelle Torres de acá de Ecuador para hablar un poquito, pues charlar, más bien compartir un poquito de este tema de la resiliencia en tiempos de caos, en tiempos de crisis. Y bueno, así que bueno, Margarita ya nos ha dado un saludo, por ahí está Bernardo, imagino que ya se está listando. Le saludamos fuertemente, Bernardo, ¿cómo te va? Desde México, ¿qué tal? Un saludo. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo desde México. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Ok, entonces Bernardo, ya íbamos a dar inicio, está justamente ya grabando para las personas que no pueden asistir el día de hoy, o para que las personas que asisten también van a tener esta grabación para que la puedan en todo caso compartir con su familia, con sus amigos, ¿verdad? Así que por aquí estamos admitiendo a más personas, bienvenidos todos, y bueno, damos inicio justamente a este tema de cómo ser resilientes o cómo mantener nuestra resiliencia en tiempos de crisis. Y para eso tendríamos que como que entender un poquito a qué se refiere esa palabra tan bonita y tan de moda que está como la resiliencia, ¿no? Y también tendríamos que conceptualizar un poco, recordar o darle un enfoque a la palabra caos, a la palabra conflicto, a la palabra crisis, ¿cierto? Entonces, entendiendo que el ser humano tiene crisis a veces un poquito grandes o como que quizás hay crisis mundiales, por decir así, no solamente personales, también están las pequeñas, las del día a día, las del hogar, las de los trabajos. Esas también vienen siendo momentos de crisis, momentos de caos. Sí, a veces es un caos, trabajo, compromisos sociales, la familia, ¿cierto? Y se vuelve un verdadero caos nuestra vida. Y desde ese punto y desde ese enfoque, entendiendo la palabra caos como cualquier conflicto que nos genere, a ver, que nos genere, nos genere estrés o nos genere una situación de conflicto, entonces entendiendo desde ese enfoque, nosotros la resiliencia es como, vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Qué les parece si como que, bueno, si desea, cierre los ojos o simplemente imagine que usted está pegándose un baño en la playa con un rico sol? Y de pronto viene una ola de esas que usted dice, ay, me va a tapar. Y ahí viene esa ola con toda la fuerza, ¿no? Y usted ya la vio que reventó y ya viene justo hacia usted. Entonces, en ese momento, ¿usted qué decide? Si usted grita, va a abrir la boca y probablemente le va a entrar agua. Si a usted le da nervio, a usted le van a temblar las piernas y posiblemente se vaya hasta caer antes de que la ola venga encima de usted. O probablemente, ¿cierto? O unos que se van a sumergir por dentro de la ola para que la ola no le haga mucho efecto, ¿no? Del rebote. O probablemente si tenemos una tabla de surf a la mano, agarramos las piernas bien firmes y nos vamos con la ola surfeando. Más o menos en en este ejemplo de aquí, damos una manera de metáfora, un ejemplo de cómo sería esto la resiliencia, ¿no? Con un caos tan grande como esa ola, vienen los problemas, vienen los conflictos, el estrés, y a veces le he escuchado que para alguien más capaz que no es problema, dicen, ay, te estás ahogando en un vaso de agua. Ay, yo ya viví por eso y ya lo superé. Y suena como tan fácil desde afuera, pero nosotros tenemos esa ola que, ay, Dios mío, me va a tapar, ¿cierto? Entonces, más o menos así. Ahora, la idea es que usted que está viendo esa ola y que está a punto de tomar una decisión de que si realmente no, se descontrola y se va a dejar revolcar por la ola o si realmente va a hacer algo, ¿verdad? Y va a sobrellevar esa situación. Entonces, entendiendo la resiliencia como esa capacidad interna de poder sobrellevar una situación de crisis, desde esa manera vamos a entender la resiliencia. ¿Qué dice Bernardo o Margarita? Sí, sí, es cierto, Michelle. Eh, hay ocasiones en que la vida parece ponernos a prueba.
hay ocasiones en que la vida parece tan adversa y tan cruel que parece que un ser superior estuviera por ahí enfocado en hacernos sufrir. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Es decir, no, nos llega tan fuerte la situación que no sabemos qué hacer. Como dices tú, es un caos en ese momento en nuestra mente. Entramos en un conflicto tan grande, en una crisis tan fuerte que no sabemos qué hacer. Entonces, creo que cuando llega ese momento de caos, cuando llega ese momento de quiebre, es cuando realmente necesitamos ser resilientes. ¿Sí? Aquí yo creo que la pregunta que muchos nos hacemos o muchos se hacen es, ¿cómo le Ajá. hago para ser resiliente? Es decir, ¿qué necesito hacer yo para poder tener esa fuerza, ¿sí? Para poder transformar esa situación que me saque triunfante, pero sobre todo que me saque más fuerte, ¿sí? Entonces, necesitamos primeramente entender, necesitamos primeramente, ah, oigo algo de interferencia. Ok, bueno, continúo. Y es que hay muchas situaciones. También tenemos que entender de dónde proviene ese conflicto, es decir, cómo inicia. ¿Por qué necesitamos ser resilientes? Para eso tenemos que saber dónde inició nuestra crisis, porque nuestra crisis no inicia cuando está en el punto más alto, es decir, cuando no sabemos qué hacer. Nuestra crisis comienza antes, ¿sí? Desgraciadamente tenemos ahorita en la actualidad situaciones donde la gratificación inmediata es una constante, es la vida diaria, ¿sí? La gente está acostumbrada a obtener las cosas de inmediato. Es decir, tenemos una cultura de querer todo lo bueno, todo lo bonito. Es decir, queremos los resultados del proceso sin pasar por un proceso. Entonces, todo esto nos trae un conflicto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, para poder ser unos seres con un nivel de pensamiento superior o tener cierto nivel económico o no tener problemas simplemente, ¿sí? Necesitamos pasar por un proceso de aprendizaje, necesitamos pasar por un proceso en el que se crean hábitos poderosos. Desgraciadamente, en la actualidad, en esta cultura, no los tenemos. Es decir, estamos acostumbrados a la inmediatez, a que todo lo queremos fácil, rápido, lo queremos ya. Entonces, todo eso nos trae frustración. ¿Por qué? Porque no somos capaces de lograr lo que queremos. A final de cuentas, eso nos trae una frustración que nos hace entrar en ese tipo de crisis. ¿Por qué? Porque se va de manera gradual, 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 hasta que nos hace entrar en un conflicto o en una crisis, ¿sí? Y entonces cuando ese caos gobierna nuestra mente, ya no sabemos qué hacer. Después vienen situaciones en las que nos preguntamos, ¿por qué necesito ser resiliente? Es decir, ¿cuál es el monstruo que me está atacando? ¿Cuál es la situación que me está atacando de manera personal? ¿Qué fue? ¿Perdí mi negocio? ¿Quebró mi negocio? ¿No tengo dinero? Mi pareja me engañó, murió un familiar. ¿Cuál es la situación? ¿Sí? Como no estamos acostumbrados a unos procesos, ¿sí? Que lleven a una situación de logro, más bien estamos en una cultura de la obtención, no estamos en una cultura del logro. Entonces, todas estas frustraciones, a final de cuentas, nos hacen entrar en crisis y nos hacen no poder con esas situaciones, no poder con esas situaciones que nos agobian, no poder, Bernardo, perdón sí, que te interrumpa, entonces podemos aquí mencionar, ¿no?
que a veces estamos esperando que ese cambio o ese milagro venga de fuera, porque creemos que la respuesta está afuera. Y bueno, acá como, bueno, yo también me presenté, ¿no? Como terapeuta holística, en el caso tú también eres coach, y acá nuestra querida Margarita, psicóloga, sabemos cómo funciona esto, ¿no? Tenemos ese conocimiento de que en este caso, permíteme un ratito, ya. Sabemos que la respuesta no está afuera, la respuesta siempre va a estar adentro. Lo que pasa es que, como dice Bernardo, tenemos tanto estímulo afuera, tanta cosa, y en el consciente colectivo, en la cultura colectiva del todo rápido, todo desechable, pensamos que la respuesta está afuera. Entonces, no miramos para adentro, sino que todo para afuera. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos ante esa ola enorme, esa crisis, ese caos, y decimos, oh no, aquí ya estoy abajo, he caído y no sé quién me sacará de aquí, no sé quién me va a rescatar, ¿cierto? Sin embargo, trayendo una buena frase de que en cada crisis hay crecimiento, hay aprendizaje, como lo dice Bernardo, pero ¿de dónde sacar esa sabiduría, verdad? ¿De dónde sacar esa sabiduría que nos va a ayudar a salir de ahí? Es entrando hacia nosotros mismos. Y como tomando nuevamente las palabras hace un momento, vamos a hacer esas preguntas o esa autoindagación a nosotros mismos y vamos a decir, ¿qué me está pidiendo esta situación de crisis? ¿Cuánto me está exigiendo de mí? Y tercero, ¿cómo estoy yo administrando mi energía? Como el ejemplo de la ola, ¿no? De pronto, si gasto mi energía en gritar, en pedir auxilio, la ola ya me revolcó, pues, ¿cierto? La ola que viene amenazante. Exacto. Pero en cambio, si la energía está en pensar, en parar un momento, en concentrarse, en respirar, ¿sí? Y en ver la situación desde otro observador, incluso, que bueno, allá lo estamos adentrando a otros temas, pero tratar de ver la situación como en coaching te dicen, ¿no? Por ejemplo, si tú admiras a alguien, ¿no? Sea un artista, sea un gurú, que a ti te gusta, dices, chuta, ¿cómo lo admiro? Qué lejos que ha llegado. Y tú en ese momento que estás en una situación X, como dice Bernardo, una separación o un duelo, ¿qué haría ese famoso o esa persona que ha logrado mucho, esa persona que yo admiro, qué haría en esa situación? Y tú dices, bueno, probablemente haría cualquier cosa menos llorar, pues, menos quedarse paralizado. Probablemente como es una persona de éxito y tú le tienes en un buen nivel, porque tu enfoque en esa persona está en el éxito, entonces probablemente te sirve de inspiración a ti para, pues, si es un ser humano y lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Qué dices, Bernardo? Continúa, eso quería un poquito aclarar allí. Ok, sí, sí, tienes muchísima razón. Y es que para lograr ese crecimiento y para poder eh, lograr salir adelante en esos retos que te pone la vida, o sea, definitivamente lo que tienes que hacer es enfrentar las dificultades, ¿sí? No hay nadie que crezca sin dificultades. Entonces, yo creo que es uno de los primeros pasos para ser resilientes, es entender que tenemos que enfrentar las dificultades, porque en nuestra cultura nos han enseñado muchas veces a que los problemas no los enfrentamos, ¿sí? Las cosas nos las ponen tan fáciles que a las dificultades les damos la vuelta y no les damos la cara. Entonces lo que tenemos que hacer es enfrentarlas, ¿sí? Muchas veces, muchas cosas provocan miedo. Entonces, si las enfrentas, las comienzas a debilitar, pero es lo que no tiene la gente, es decir, no estamos acostumbrados a enfrentar los retos, ¿sí? Culturalmente desde niños, sobre todo en estas épocas, en esta generación, todo se les da tan fácil a los muchachos que desgraciadamente no hay esa cultura del logro, no hay esa cultura de la persistencia, de luchar, de luchar, de luchar hasta que lo logras. Entonces se ha vuelto una generación demasiado débil
y desgraciadamente no han enfrentado sus dificultades, no han enfrentado sus retos. A final de cuentas, eso los lleva al punto de quiebre en el que ya no saben qué hacer. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros puntos. Yo creo que hay que enfrentar primeramente tus dificultades. No sé qué opine Margarita, tenga algo que agregar. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. En total acuerdo, así hay muchos ejemplos, así como dice Michelle, hay muchos ejemplos de resiliencia y sobre todo lo que lo que dice Bernardo también, uno de los primeros retos que nosotros enfrentar, todo lo que la adversidad. Eso es importante nosotros tener claro lo que es la resiliencia, ¿verdad? De que esa definición bien clara como la capacidad de cada una de las personas, todos tenemos esa capacidad de sobreponernos a las adversidades. Nosotros desde que nacemos empezamos a ser resilientes, a enfrentarnos, todo, ¿verdad? Empezamos a tener pequeños retos para ir logrando avanzar en cada una de las etapas. Entonces se dice que la resiliencia se define por la capacidad de las personas de sobreponerse a las adversidades y encontrar en ellas un motivo de crecimiento personal. Por esta razón se relaciona estrechamente con el bienestar. Pero yo lo decido, como decía Bernardo y Michelle, porque muchas veces queremos estar en la zona de confort. Y en ese ejemplo que dio Michelle es muy claro, porque si vamos a estar esperando que nos llegue la ola, yo me reí ahorita porque yo no sé nadar. Entonces, yo soy así, pues, ¡ay, viene la ola! Y yo creo que aquí está una de mis hermanas y me daba miedo y nos arrastra, nos podemos ahogar. Pero si le enfrentamos, empezamos nosotros desde ese mismo momento a adquirir las habilidades y las destrezas y a empezarnos a sorprender de lo que somos capaces de hacer. Porque básicamente cuando estamos enfrentados a necesidades es cuando nos conocemos los dos y cuando nos conocemos quiénes realmente somos. Quería hacer ese aporte adicional y les doy la palabra a ustedes para seguir. Muchas gracias. Y Margarita, también revísale el internet porque a ratos, no sé, acá me sale un poco cortado, no sé si los demás escuchan bien, pero bueno, revísale por favor el internet. Sí, como dice, ahorita que Margarita mencionó lo del ejemplo de la ola y poniéndose a ella dentro del ejemplo, genial, porque justamente ella dice, yo no sé nadar y eso nos hace pensar de que en situaciones parecidas nos carcome el miedo. Ahí comienza lo que es la creencia, comienza todos los pensamientos negativos, comienzan los miedos y ahí comenzamos a paralizarnos también. Entonces, qué importante poder hacer un pare, así sea de 1 o 2 segundos, de parar la mente y cortar con esos pensamientos de miedo, esos pensamientos negativos, todos esos no puedo, ¿sí? Entonces, porque nos han enseñado que no podemos, nos han dicho el no puedes, nos han contado por ahí y nos hemos creído esa historia. Entonces, qué bonito es ante una situación de conflicto parar un ratito y dejar ese loro interno que tenemos, esa lorita interna que dice, no puedes, mira que lo intentaste el año pasado y casi te ahogas. Entonces, dejarla por un momento y decir, bueno, quizás me vaya a tragar un poquito de agua, ¿no? Pero no es necesario que usted sepa nadar o no ante el ejemplo. Bueno, tomando el mismo ejemplo, usted puede ir por debajo. Simplemente es cuestión de sostener la respiración para que no te entre agua por la nariz o la boca. Simplemente eso, ¿no? Pero si yo no logro parar mi conversación, me voy a quedar en el no puedo. Entonces, toda la vida es una conversación, ¿cierto? Y el dolor realmente es inevitable. Podemos tener situaciones también, como decía Bernardo, una separación o una enfermedad o una muerte de un familiar, como decía él. Y definitivamente el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Es opcional porque usted va a decidir cómo se queda, ¿no? Claro, usted tiene todo el derecho de pronto ante una situación a llorar, a lamentarse o hasta a veces sentirse culpable, pero llega el momento en que usted
también toma la parte positiva deja de culparse, deja de todas las cuestiones negativas a un lado y comienza realmente ese verdadero yo, esa verdadera sabiduría interna a salir, a tomar el control, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? En nuestra vida es como un barquito. Si nosotros no tomamos el timón, entonces estamos a la deriva, nos quedamos totalmente a la deriva y sin saber para dónde ir. Y otra de las cosas muy interesantes que tengo que aportar también es que dentro de esos recursos, cuando ya encontramos esa sabiduría interna, cuando nos preguntamos cómo estoy administrando mi energía en tiempos de crisis y qué es lo que requiere de mí, cuánto requiere de mí la situación de conflicto, en ese momento es donde voy a acudir a mis propios recursos y entre ellos está la creatividad que me permite también ser flexible a la vez, incluso darme mi tiempo, porque como dijo Bernardo desde un inicio, quizás estamos buscando todo rápido, la solución de fuera todo rápido, pero si comenzamos a creer que la solución soy yo, también voy a tenerme esa autocompasión o esa paciencia a mí misma, ¿verdad? Entonces, todo esto conforma un conjunto de autorregulación y esto viene desde dentro. Quizás algo que ayuda mucho, que me ayuda a mí también mucho, cuando tengo una situación de conflicto nueva, quizás la comparo con alguna anterior o comparo a alguien que lo haya superado y me tomo de ahí como un recurso de anclaje y digo, bueno, como un ancla, ¿no? Entonces digo, aquí pongo esta situación como inspiración y digo, wow, ahora simplemente es cuestión de buscarle otras alternativas y superar esta situación. En el momento en que estamos en toda la crisis, no lo vamos a lograr. Como digo, permítase sentir, porque usted es un ser humano, permitámonos sentir. Si hay que llorar, pues. Si por ahí dijo lo que dijo palabras hirientes, bueno, después vendrán las disculpas, pero en ese momento usted está en su sufrimiento, perdón, está en su dolor. Lo que no puede existir es el sufrimiento, quedarse allí. Es que a mí, alguna vez escuché una señora, ¿no? Es que a mí no me avisaron tal cosa, mis hermanos, de una reunión, entonces yo llevo 10 años sin hablarle a mis hermanos, por una situación que ya había pasado hace cuántos años. Pero quizás yo lo puedo ver como algo, o sea, pero señora, ¿qué le pasa? Pero para ella es un dolor que está latente, ¿ah? Es un sufrimiento de 10 años. Entonces, bueno, doy paso a mis compañeros para que ellos también aporten. Ok, sí, fíjate que ahorita que mencionabas lo del dolor, para crecer, yo creo que el dolor es estrictamente necesario, ¿sí? Como decías, eh, el sufrimiento es opcional, pero el dolor es estrictamente necesario para crecer. Yo metafóricamente les digo a las personas que coacheo que ser resiliente o tener voluntad es como ir al gimnasio, ¿sí? Para tener resiliencia, para ser fuerte en cuestión de resiliencia, les digo que es como ir al gimnasio, ¿sí? Vas y los primeros días te duele horrible. ¿Por qué? Porque utilizas los aparatos y el músculo se te desgarra, el músculo se rompe, ¿sí? Pero luego se regenera. Cuando se regenera, no queda igual. No es que no queda igual. Se hace más grande y se hace más fuerte. ¿Por qué no llevo ni paso por ahí ahorita? Ser resiliente es metafóricamente igual que ir al gimnasio, ¿sí? Y siempre hay dolor, por supuesto que siempre hay dolor, ¿sí? Pero es la forma de crecer, ¿sí? Mientras haya dolor, significa que estás creciendo. Obviamente también hay un cierto placer. ¿Por qué? Porque viene una satisfacción. Como te digo, te vas haciendo más fuerte, te vas haciendo más grande. Pero si comienzas a sufrir, comienzas a arrastrar basura, comienzas a tener emociones, sentimientos muy negativos. Y eso te va arrastrando, eso no te deja avanzar, es como un lastre, es como un ancla que no te deja subir a respirar, te va arrastrando hacia adentro hasta que te va matando lentamente. Entonces,
pues bueno, es importante también entender que si quieres crecer, es importantísimo entender que los obstáculos son también estrictamente necesarios. No hay crecimiento sin obstáculos, no hay crecimiento sin esos retos. Okay, le cedo la palabra a Margarita, no sé si quieres aportar algo. Así es, en total acuerdo. Por eso es importante que tengamos claro la importancia que nos genera la resiliencia. Margarita, un momento. Tienes dos dispositivos con el micrófono abierto. Entonces te escucha raro, apágale uno al micrófono y habla desde el otro. Ya, ahora sí. Sigue la... Bueno, veamos cómo va. Porque sí se te escucha fuerte, eso sí. Y ahora, Mejor, Sí, se sí. escucha. Ahí fue. y ahora no escuchan el otro sonido. No, está bien, te ¿Se escuchamos escucha o bien. no? Bueno, perfecto. Claro, en total acuerdo, así como Bernardo lo ha dicho, es importante que tengamos claro la importancia de la resiliencia. Recordemos que ser resiliente nos va a generar a nosotros un confort, una proximidad a la seguridad. También hay unos factores que son bastante importantes porque recordemos que si nuestras necesidades básicas no están satisfechas, nosotros como seres humanos, aunque no lo expresemos externamente, desde nuestro interior lo estamos expresando. Y si no nos sentimos bien, como decía Michelle ahorita también, tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos para poder nosotros generar ese tipo de mecanismos de defensa que nos van a permitir protegernos de las adversidades, pero de igual, no precisamente protegernos, sino de confrontarlas y de enfrentarlas para poder salir ilesos, porque es eso. Pero muchas veces no tenemos esas estrategias, esas habilidades, por eso estamos aquí, porque nosotros ya hemos conversado internamente, ya hemos tenido hemos hablado de nuestras historias de vida y sabemos que de una u otra manera hemos logrado alcanzar, lograr los objetivos, pero no ha sido fácil, sino ha sido con esfuerzos, pasando por las adversidades, tropezándonos, cayendo y otra vez levantándonos. Aquí no estamos nosotros para decirle que no hemos pasado por todo esto, pero lo que le hemos traído es que no podemos nosotros quedarnos ahí, estancados. No podemos dejar que nos roben nuestros sueños, no podemos dejar que nuestras limitaciones, esos pensamientos negativos o todas esas, todo eso que nosotros nos hemos formado negativamente nos lleve al declive, nos lleve a bajar y a no alcanzar lo que queremos. Entonces, ahorita aquí, como decía, uno de los factores protectores está la creatividad, que hace parte de esas herramientas que debemos de tener presente. Además de la creatividad, es importante que nosotros también generemos una rutina, la de lo decía Bernardo, y estoy muy de acuerdo, que esos hábitos, malos hábitos que teníamos, pues los vayamos reemplazando por unos hábitos que realmente nos lleven a un bienestar y que ese bienestar nosotros podamos decir que sí, que nos beneficia y que nos ayudan a ir obteniendo estas metas poco a poco, porque tampoco podemos decir que tenemos que ser resilientes. No, todos, como les decía inicialmente, todos tenemos esa resiliencia ahí. Y en la medida en que la activemos, siempre vamos a estar enfrentándonos a pequeños retos, pequeñas situaciones, y esas situaciones, dependiendo cómo yo las mire, dependiendo cómo yo las enfoque, porque muchas veces, también una vez compartíamos, Bernardo y Michelle, compartíamos que muchas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y la solución la tenemos nosotros, que nosotros decidimos. Y también dependiendo, porque si también quiero emplear la PNL, la programación neurolingüística, también lo puedo hacer.
a través de las programaciones que yo me haga como ser humano y para poder defenderme ante todo lo que venga, pero defenderme de una forma sana, que pueda yo decir que a través de esas estrategias o a través de este mecanismo de defensa pude lograr salir de estas situaciones. Recordemos que hay muchos personajes históricos, como Nelson Mandela, diferentes, está Víctor Frank, que ellos lograron de una u otra manera salir de, de esas situaciones que realmente eran bastante críticas. Y que también está Nick que él con sus limitaciones físicas, aún así, sin brazos, sin piernas, aún así pudo lograr y está logrando muchísimas cosas. Tony Meléndez también es un ejemplo. Él decía que cuando él estudiaba se burlaban de él y él no tenía esos mecanismos de defensa para de pronto contrarrestar el bullying, pero poco a poco fue encontrando esas personas que le apoyaron, fue encontrando los mecanismos de defensa que le sirvieron para avanzar y para decir hoy que él es que soy una persona resiliente. Pueden decir todos esos personajes porque han logrado salir, han logrado levantarse de la ceniza y resurgir como el ave feliz. Hay muchas historias que nosotros que debemos apoderarnos de toda esa, debemos apoderarnos de cada una de ellas para nosotros tenerlas ahí como un banco. Tenemos que tener un banco ahí de estrategias para que si esta no me sirve, cojo otra, pero nunca vencernos, lo decía Bernardo y Michelle, siempre perseverando, porque en esa perseverancia logramos vencer todo lo que venga. Cuando les decía que no sé nadar, pero sí me sé defender en el agua. Sí sé defenderme, si viene la ola y me defiendo, nado como puedo, pero nado. Y logro salir de esta ola, de esa, pero anteriormente me quedaba paralizada y esa parálisis me llevaba a que el miedo fuera más poderoso y que las emociones se apoderaran más de mí. Entonces, la invitación es que enfrentemos el miedo y al enfrentar el miedo se debilita, como decía Bernardo y Michelle. Me parece muy bien esa estrategia que nosotros podamos aquí con esta conferencia que tenemos, este conversatorio, que nosotros le demos a cada uno de nuestros países amigos este pequeño, decimos pequeño, o estos aportes significativos que le van a ayudar, así sea que sea uno solito, pero para nosotros es la mayor satisfacción. Ok, déjame aportar algo, Margarita, por favor. Claro. Aprovechando que comentaste que todos tenemos la herramienta para ser resilientes. Todos tenemos esa resiliencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin embargo, hay muchísima gente que no sabe cómo hacerlo. Hay muchísima gente que no sabe cómo alcanzar su mejor versión. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mucha gente no ha sido capaz de alcanzar su mejor versión? ¿Por qué no han sido capaces de ser resilientes para salir de esos conflictos internos que los tienen metidos en el fango y a muchos en el mismo infierno? ¿Sí? Yo creo que uno de los principales pensamientos que debe tener la gente es que los días de mierda, esos días de basura son los más importantes de tu vida. En esos días de conflicto es cuando tú tienes que demostrar de qué estás hecho, ¿sí? La gente no alcanza su mejor versión, la gente no alcanza a ser resiliente porque son muy pocos los que luchan, son muy pocos los que empujan como si no hubiera un mañana, son muy pocos los que persisten, los que empujan, los que se caen y se levantan, los que se vuelven a caer y se vuelven a levantar, ¿sí? La mayoría, después de que se cae 3 o 4 veces, se queda un tiempo ahí de rodillas o de espaldas. ¿Por qué? Porque ya sienten que los venció la vida, porque ya sienten que ya no pueden más, porque sienten que Dios los abandonó o sienten cualquier cosa, ya no pueden con ellos mismos. Entonces, cuando tienes que levantarte, tienes que volver a empujar y le tienes que parar. Y si te caes 100 veces, tienes que levantarte 101 veces, carajo. Es cuando tienes que demostrar de qué estás hecho.
es donde tienes que saber si eres o no eres, si vas o no vas. Entonces sí tienes que grabarte muy bien esto. Esos días de mierda son los más importantes de tu vida, pero tienes que ser consciente de ello, tienes que tener esa discernación, tienes que tener esa autoconciencia para saber entender, para saber enfrentar ese día tan complicado y para poder revertirlo. Gracias, Margarita. Excelente. Y también recordamos a las personas que están en sala, pues que pueden de pronto utilizar el chat para poder manifestar alguna pregunta o alguna opinión. O si desean hacer algún comentario, pues abrir el micrófono y participar, siempre y cuando tengamos mucho cuidado de los ruidos externos, ¿no? Porque a veces prendemos el micrófono y ¡ay! Se escucha la fiesta de karaoke que hay detrás. Entonces, bueno, si es así, utilizamos el chat. Y si no, pues si estamos tranquilitos en un lugar, bueno, podemos abrir el micrófono y dar algún comentario. Entonces, si así lo deseamos. Y bueno, de esto que justamente comentaba Margarita, que hay muchas historias, yo también se me venía a la mente, por ejemplo, en esas historias que nos cuentan a las niñas, ¿no? Cuando somos pequeñitas, que el príncipe tenía que derrotar al dragón y que utilizaba su espada mágica, ¿no? Y todos esos cuentos que están en nuestra cultura en general, ¿no? Están lo pasamos de generación en generación, de alguna u otra manera contienen la resiliencia, porque pues el príncipe, imagínense ustedes, tener que acudir a una espada mágica, derrotar a un dragón, definitivamente ese príncipe ha debido sacar toda esa sabiduría interna de dentro, todas las ideas que pudo haber estado a mano para poder realmente lograr su cometido que era salvar a la princesa, su propósito en el cuento, ¿verdad? Y también yéndonos un poquito fuera de los cuentos y algo parecido, lo tenemos también en la Biblia, ¿no? La historia de David y Goliat. Fíjense que ahí es más explícito todavía cuando muchos habían intentado matar al gigante y no lo habían logrado, ¿verdad? Incluso al agarraban en grupo y el gigante les mataba a todos. Entonces David, ¿cómo sería que con una sola piedrita y una onda dio en el lugar preciso y mató al gigante? Y se ha quedado una historia que realmente está para toda la humanidad, para todo el conglomerado cristiano y la humanidad también, para aprender de esta historia. Entonces, yo creo que son historias inspiradoras. Por eso decía Bernardo, saquemos la basura, saquemos el pensamiento negativo y más bien pensemos cómo podemos ser ese príncipe, cómo podemos ser ese David que se las ha ingeniado y ha encontrado la solución ante su problema, por más gigante o por más grotesco que parezca esa situación, ¿para qué se me ha presentado en mi vida, no? Porque ¿por qué? Pueden haber muchos por qué. ¿Para qué? ¿Quién requiero ser yo de aquí en adelante para enfrentar esa situación? Y autoindagarme, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué me sucede esto? ¿Quién requiero? ¿Qué pensamientos requiero ahora para poder ser una mujer más fuerte, ser un hombre más fuerte y sobrellevar esta situación? A veces no es que necesitamos vencer algo, a veces simplemente es sobrellevarla. Por ejemplo, en el caso de enfermedades muy graves, hay un diagnóstico médico, pero usted decide cómo sobrellevarle, ¿sí? Independientemente de lo que diga el médico, usted, y hay muchos casos donde los pensamientos negativos se han ido a un lado y han venido solo los positivos y ha habido hasta verdadera sanación. Solo con el poder hermoso de la mente. ¿Sí o no, Bernardo? Sí, sí, es correcto. Inclusive hay algunos estudios que se han hecho en el que el ser humano logró modificar su propio ADN con el pensamiento. Sí, parece increíble, pero digo, comenzaron con los placebos, comienzan con los placebos, entonces se dan cuenta de que la mente es muy poderosa, la mente es capaz de cambiar todo, la mente es capaz de cambiar la realidad, la mente es capaz de muchísimas cosas, pero se dieron cuenta que también la mente es capaz de sanar el cuerpo, ¿sí? Te repito, comenzaron haciendo experimentos con placebos
pero a final de cuentas hacen un experimento en el que los científicos logran descubrir que el ser humano es capaz de modificar su propio ADN. Sí, es increíble, pero puede modificar su propio ADN solamente con los pensamientos. Entonces la mente es más poderosa de lo que la gente imagina. Es más, no tiene idea del poder que tiene su mente para poder salir adelante, para poder enfrentar absolutamente todo. Cuando todo está perdido, la gente que logra dominar la mente logra salir adelante. De hecho, ahorita me estaba acordando que hace tiempo vi una serie, está en una serie en Netflix, y precisamente hablaba del caos. Y decía que en el caos está tu poder, ¿sí? En el caos está toda tu fuerza, pero solamente cuando logras controlarlo es cuando te haces verdaderamente poderoso, ¿sí? Cuando tú logras ordenar tu caos es cuando logras ese poder, pero para poder lograrlo, pues yo creo que la principal arma que tienes se llama autoconciencia. La autoconciencia es esa capacidad, inclusive va a un nivel más allá de lo que es la inteligencia emocional, está todavía muy superior a lo que es la inteligencia emocional, y es la que te da esa fuerza para poder discernir en lo que está pasando en tu interior y en tu exterior. ¿Sí? Entonces, esa autoconciencia es la que te va a hacer decidir hacia dónde vas. Es la que te va a hacer decidir qué es lo que quieres, qué es lo que tomas. ¿Sí? Es la que te va a hacer separar, ¿sí?, el conflicto del orden. Es lo que va a hacer lograr que tenga orden tu caos. Entonces, me quedé pensando yo mucho en esa frase que decían que en tu caos está tu fuerza, está tu poder, pero tienes que ordenarlo primero para que puedas ser poderoso. Gracias. Hermosas palabras sin duda. Alicia, yo te estoy poniendo mute y tú me prendes el micrófono. No sé si quieres hablar o qué pasa. A ver, nos comentan por aquí, dice Betania Martínez, nos comenta y dice, todos tenemos las herramientas para salir adelante. Ya. Para salir adelante de situaciones en nuestras manos. Dice, ya depende de nosotros si los tomamos para darle el buen uso a estas herramientas. El cuerpo activa la mente, ¿ya? Y el cuerpo. A ver, el cuerpo activa la mente y la mente el cuerpo. Ok, claro, están entrelazados, ¿no? Así que gracias por tu comentario, Betania. Hay un ruidito por aquí. No lo logré identificar. Bueno. Entonces, como Bernardo nos decía, ¿no? Qué interesante todo este tema. A ver, por aquí. Ya. Bueno, me disculpan si van a hablar. Tienen que decirme, hey, tomo la palabra porque yo les estoy aquí cortando el micrófono porque se escuchan unas interferencias un poco raras. Bueno, entonces replanteando lo que veníamos hablando, ¿no? Totalmente cuando ya hemos llegado a esta parte de tomar lo positivo, a esta parte de generar en mí unas nuevas conductas, incluso unos nuevos hábitos, como lo había dicho Bernardo, de tratar de integrar toda esa información, ¿verdad? Que me va a servir para futuras ocasiones donde también se generen conflictos. Entonces la idea es esa. Como yo les dije hace un momento, eso se llama un recurso de anclaje. El tomar una situación ya vivida que la he superado y poderla utilizar en otro momento. Bernardo, creo que es tu, ¿cómo se llama? Tu auricular, el que está sonando, ¿ya? Revísale, por favor. Sí. Bueno, ¿qué nos dice Margarita acerca de esto? Como para ir concluyendo, para ir tomando ya todo, había dicho yo que tomar todo esto, ¿no? Todo esto que hemos hablado, de aligerar el miedo, de quizás actuar con creatividad, incluso tomando recursos ya vividos
para poder programar nuestra mente hacia lo positivo y poder generar un aprendizaje, porque como habíamos dicho, la crisis significa crecimiento, ¿ya? Aunque parece que no tiene que ver una cosa con otra, sí, etimológicamente crisis, crecimiento. ¿Por qué? Porque es en las crisis donde en verdad sacamos las herramientas para poder crecer, para poder atravesar, para poder aprender. Y hay un ejemplo que a mí me gusta utilizarlo bastante cuando doy, bueno, mis conferencias de ventas y lo hacen a nivel de marketing y todo esto, cuando dicen, bueno, en tiempos de crisis hay unos que lloran y hay otros que hacen, ¿quién se la sabe? Que venden, perdón, hay otros que venden, ¿qué venden? Pañuelos. ¿Por qué? Para los llorones, pues. Entonces, tiene que ganarse la vida, ¿cierto? Y toma esa crisis como una oportunidad. Entonces, de eso nos habla a nivel de cuando estamos llevando a cabo nuestra propia empresa o empresas, tomar las crisis por oportunidad. Entonces, si tomamos la crisis como, ay, ya, no, mi empresa se va abajo o mi familia se va abajo, pero si yo veo esa crisis como una oportunidad, voy a buscar la mejor solución a la cual sacarle provecho. Entonces, como en el ejemplo del pañuelo, usted diga, ¿qué estoy haciendo hasta esto que me está pasando, esta crisis, esto negativo? Que lo estoy viendo como esa ola, como ese Goliat, como ese dragón que me han dicho esta noche los conferencistas, tan feo que lo veo, ¿no? Entonces, ¿qué me requiere? ¿Qué requiere de mí esta situación? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy paralizada? ¿Estoy actuando? A ver, ¿cómo le puedo vencer? Y analizo también a ese contrincante, ese enemigo, le analizo, ¿verdad? Entonces tomo lo mejor de mí para poder sobrellevarlo, para poder vencerlo. Entonces, bueno, voy a leer por aquí antes de pasarle la palabra aquí a los conferencistas, también mis compañeros. Por aquí veo que me han escrito, sino que a mí me salen unas letras enormes y no veo. Ay, aquí estoy, a ver. Nos dice, bueno, no le veo el nombre a la persona que nos está aportando, pero dice, buenas noches, cordiales saludos. ¿Cuáles serían los nuevos hábitos y cómo podría lograr desarrollarlos y practicar? Gracias. Ya, pero ahí tendríamos que poner un ejemplo a nuestra manera, porque no nos dices exactamente cuál sería el conflicto. Necesitaríamos saber el conflicto para poder generar el nuevo hábito. Porque, o sea, si yo voy a poner un nuevo hábito en mi vida, tengo que saber cuál ha sido mi viejo hábito, pues. Entonces, yo me voy a preguntar cómo he venido sucediendo, ¿verdad? ¿Cómo me he venido manejando? Entonces, si no me ha dado resultado, voy a cambiar mis acciones. Y esas acciones son hábitos. Entonces, ¿cómo voy a cambiar esas acciones y esos hábitos sabiendo de que no me ha dado resultado, que no me gustan mis resultados? Entonces, ahí hablábamos, ¿no? En la vida no eres más que un resultado. Eres estudiante, tus notas académicas te arrojan un resultado. Eres padre, eres madre, tus hijos son un resultado. Vendes cualquier cosa o tienes una empresa o eres empleado, anda a tu cuenta bancaria y ahí está un resultado. Entonces, así de simple. Si tus finanzas están mal es porque tienes hábitos de no ahorro, hábitos de gastar en muchas cosas innecesarias o qué sé yo, ¿no? Ejemplo nomás, o de ese tipo. Entonces, si nos dicen un ejemplo, mejor. Por aquí dice, ya, aquí va, Bernardo, te la pongo a ti, mira, fíjate. Vamos, dice Luz María, nos dice, podría ser un ejemplo la procrastinación. A ver, ¿qué nos dice Bernardo? O sea, ¿cuáles serían los nuevos hábitos si he venido yo? Mi resultado es que procrastino, no hago nada. Así que me quedo paralizada, quiero hacer algo, pero no tengo, no me da el tiempo, o no me concentro, no me enfoco y se me pasa el día y no he hecho nada. ¿Cómo crearíamos ahí el nuevo hábito? Ok, perdón, es que estoy en otro dispositivo y no encontraba el micrófono. Pero sí, la procrastinación es un pésimo hábito. Como decía Michelle, tú eres el resultado
de todo lo que haces, de todo lo que lees, de las personas con quien te juntas, de lo que comes, de lo que haces. Tú eres el resultado de lo que haces diariamente y de lo que piensas más constantemente. Ese eres tú. Tú puedes mentirle al mundo lo que quieras, pero al final de cuentas te vas a dar cuenta que lo que tú pienses, eso es lo que tú eres, ¿sí? Entonces, si tú procrastinas, significa que tienes por ahí un conjunto de hábitos. Es como un síndrome, no es como una enfermedad. La procrastinación no es una enfermedad, es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de enfermedades. Entonces, si tú procrastinas, posiblemente deje las cosas para mañana, veas mucha televisión, veas muchas redes sociales, no lees, no te alimentas bien, en fin, te gusta la gratificación inmediata, no estás acostumbrado a perseverar, te rindes fácilmente, pones un negocio y a los 4 meses ya quieres tirar la toalla porque no ves ganancias. Entonces, lo que les decía hace rato con la metáfora del gimnasio, ¿cómo creas nuevos hábitos? Bueno, pues tienes que enfrentar lo que estás haciendo mal. Tienes que enfrentar y tienes que ir fortaleciendo, pero tienes que ser consciente de lo que no te está resultando. Ahí tienes que echarte un clavado a tu cerebro. Tienes que decir, ¿qué es lo que no me está resultando y por qué? ¿Sí? Bueno, hay que entender que el hecho de que tú seas consciente de un peligro no te aleja de él. Y el hecho de que tú seas consciente de una meta, pues tampoco te acerca a la meta. Esas son condiciones necesarias, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para detener el proceso de autodestrucción, ese proceso de procrastinación? ¿Cuál es la clave? La clave es controlar tus emociones, ¿sí? Les comento que el psicólogo Haidt hace mucho creó la metáfora del elefante y del jinete. No sé si por ahí la hayan escuchado. Entonces, el elefante representa la intuición, ¿sí? Y el jinete representa la razón. El elefante es fuerte, es poderoso. El jinete, pues, es astuto, es hábil. Y se supondría que el jinete debería de llevar control. Sin embargo, cuando, cuando los intereses de ambos están alineados, no hay ningún conflicto para nadie, para ninguna persona. ¿Por qué? Pues porque van caminando los dos hacia el mismo lugar. Sin embargo, la crisis o el conflicto resulta cuando el elefante y el jinete quieren ir para diferente lado. ¿Sí? Ahí, desgraciadamente, el que gana es el elefante porque es mucho más poderoso. Y es exactamente lo que les pasa a todos los seres humanos. ¿Sí? Los controlan sus emociones. También hubo otro neuropsicólogo que creó la teoría de los 3 cerebros, ¿sí? El cerebro, el complejo R o cerebro reptil, el cerebro límbico y el neocórtex o córtex. Entonces, eh, el que nos controla principalmente es el cerebro límbico y nuestro cerebro reptil. El complejo R o cerebro reptil es el que se encarga de, pues, la respiración, de controlar los latidos del corazón, etcétera. Y nuestro cerebro límbico es el que se encarga de controlar nuestras emociones, o más bien es el cerebro emocional, ¿sí? Ya se comprobó que este tipo de cerebro responde en los primeros 200 milisegundos, contrario a lo que es el cerebro neocórtex. Ese responde a los primeros 800 milisegundos. ¿Qué significa esto? Que siempre van a ser más rápidas tus emociones que tu razón. Entonces, la mayor parte de las ocasiones, pues nos gana el elefante, nos ganan las emociones. Es tan difícil gestionar la emoción, ¿sí? Que muchas veces nos va a ganar el conflicto. Es por eso que la gente también batalla muchísimo, es por eso que la gente tiene conflictos de dinero, conflictos de pareja, tiene conflictos en superar un duelo. ¿Por qué?
porque es controlado por sus emociones. Es decir, la emoción, el elefante lo está controlando a él, cuando debería ser al revés. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya literalmente es imposible que nuestro cerebro neocórtex o el cerebro racional controle a nuestro cerebro reptil o a nuestro cerebro límbico. Aquí la gestión se tiene que hacer de emoción a emoción. Es decir, no es posible controlar de razón a emoción. No se puede. Los neurocientíficos ya lo probaron. Lo que tienes que hacer es controlar tu emoción, gestionar la emoción, ¿sí? Como les decía, es a través de tu autoconciencia. Hace rato comentaban de hacer un lapso, hacer un pequeño lapso para poder entender qué es lo que está pasando con mi vida, qué es lo que está pasando con mi economía, qué es lo que está pasando con mi pareja, qué es lo que está pasando con situaciones. ¿Por qué procrastino? ¿Por qué dejo las cosas para después? ¿Por qué no tengo hijos felices? ¿Por qué mis hijos tienen malos resultados en la escuela? ¿Por qué me falta dinero? ¿Por qué mi cuenta bancaria está en ceros o tiene solamente $1 ahí? Entonces ahí sí hay que hacer un pequeño lapso y entender que lo que te está ganando son las emociones, ¿sí? Mucha gente sabe que el alcohol mata, pero la mayor parte de la gente bebe. Mucha gente bebe y bebe hasta embrutecerse. Mucha gente sabe que el azúcar mata, pero mucha gente continúa dándose atracones de azúcar, de gaseosas, de pan. Mucha gente sabe que la obesidad mata, pero ¿qué pasa? Dejan para después hacer ejercicio, comer sano. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos está ganando la emoción. Estamos poniendo excusas. Es decir, nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro reptil nos están ganando la batalla, ¿sí? Debería nuestro neocórtex debería controlarlo, sin embargo, pues es complicado. Entonces lo que tienes que hacer es gestionar tu emoción. Es decir, si me encanta el dulce, pues tienes que gestionar y cambiar esa emoción por otra. Es decir, tienes que encontrar placer en hacer ejercicio. La gente que hace ejercicio le resulta muy placentero, inclusive sentir ese dolor del gimnasio. Vas a correr y andas dolorido al día siguiente, pero es un dolor tan rico, es un dolor tan bonito, porque sabes a dónde te estás dirigiendo. Esa es la forma como vas a controlar eso que te está pasando, esa procrastinación, esos conflictos emocionales. Tienes que gestionarlo de emoción a emoción, ¿sí? Si te resulta placentero beber alcohol, pues tiene que resultarte placentero hacer ejercicio o salir con tu familia o ir al cine con tu pareja. Es decir, tienes que intercambiar una cosa por otra y ahí mismo estás intercambiando hábitos y tienes que hacerlo de manera constante. Tienes que estar ejercitando eso como ir al gimnasio, como hacer repeticiones una y otra vez para que se cree un hábito y poder sustituir una cosa con otra, gestionar una emoción y cambiarla por otra emoción. Es decir, dejar el dulce, dejar el alcohol y cambiarla por otro tipo de emociones placenteras, pero que no te resulten dañinas. Gracias. Así es, y aportando lo que dice Bernardo, como es una cosa, realmente es todo, ¿no? Como es adentro, es afuera, ¿no? Y realmente si en un área de nuestra vida estamos procrastinando, como en el ejemplo hace un rato, probablemente, ahí sí, es Bernardo el que está haciendo una interferencia por ahí. Como estamos en una área, se va a reflejar totalmente en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Entonces, si yo estoy procrastinando, por ejemplo, en el trabajo, así lo serán en los proyectos a futuro, así será de pronto con el tiempo de mi familia, así será cuando digo, ay, tengo amigos de colegio, pero me da como cosa comunicarme, ya esos ya han hecho su vida y ya. Y se me pasa, ¿no? Se me pasa el tiempo, se me pasa la vida
y le dejamos para después, como dice Bernardo. Entonces, de pronto con el dinero es lo mismo, ¿no? Entonces ya cualquier rato me igualo en las tarjetas de crédito, hasta mientras me voy a gastar por acá. Entonces, se va traduciendo, solamente son ejemplos, ¿no? Lo que quiero decir es que se debe hacer un análisis de un conflicto X que tengamos en nuestra vida, como ejemplo, la procrastinación, y en qué áreas de nuestra vida estamos procrastinando. En qué áreas de nuestra vida estamos también, como dice Bernardo, hasta en la salud también, verle qué estamos haciendo, ¿no? En lo espiritual de pronto también. Sabemos que tenemos mucho dolor dentro, pero le dejamos para después la sanación. Ya vendrá quien me cure. Entonces se nos pasa el tiempo, se nos pasa una vida entera, ¿no? Y también se pasan relaciones encima, se pasan personas por encima de todo eso. Y bueno, realmente es un análisis que debes hacerte a ti mismo, una autoindagación, y de ver que todo esto, realmente todas estas crisis, todos estos hábitos, mejor dicho, que nos conllevan a esas crisis, han venido, también vienen de una raíz, como dice Bernardo, esta raíz quizás sea emocional, y es porque no hemos aprendido a gestionarlas. Y como digo, nuevamente estoy que repito esta palabrita, y ustedes dirán, ¿por qué es que molesta a Michelle repitiendo esto? Pero es muy importante. Si usted no, digamos, no acude a una ayuda, que sea un psicólogo, un terapeuta o lo que sea, y usted quiere afrontar su problema solo, está bien, pero algo que sí hágalo, y lo he repetido estas palabritas, autoindáguese. Pregúntese a sí mismo, de ahí, sobre lo que le está causando conflicto, pregúntese, ese es el primer paso, porque si usted va a una sesión de coach, va a una sesión de psicología, ¿qué le hacen? Preguntas. Entonces, las preguntas que no nos gusta hacernos a nosotros mismos, porque esas preguntas nos hieren, porque esas preguntas nos exhiben, porque esas preguntas nos duele reconocer. Entonces, si usted no quiere que le pregunten porque le da pereza tomar y dejar las manos de pronto en un profesional, o dice, no, yo soy de las personas que no me gusta contar mis cosas a nadie, pero se está ahogando, pues se está ahogando en un vaso de agua y está con información vieja. Entonces, yo nuevamente digo, no es que la respuesta esté afuera, puede haber una guía, puede haber algún tipo de ayuda. Cuando usted tiene mucha información en la cabeza que no sirve, usted mismo no se puede ayudar, entonces de pronto ahí buscará ayuda. Pero si depende de usted acudir, por ejemplo, hace unos días vino aquí una dama, ¿no? Y estaba con un problema, mi hermana acá le estaba atendiendo un problema médico, digamos, y ella tenía un shock emocional, no tenía nada médico. Me dice, yo sufro de la presión, le tomo la presión y estaba bien. A ver, ¿qué le pasa? Entonces ella tenía muchos conflictos y comenzó a hablar, y en eso mi hermana le pregunta, ¿usted no tiene con quién desahogarse? Y le dice, a mí no me gusta hablar mis cosas, dice. Y dice, ¿usted no tiene hermanas? No. ¿Usted no tiene amigas? No. Entonces esa pobre mujer estaba realmente con muchas cosas allí atoradas, solamente es un ejemplo, pero si usted cree en algún momento que le falta recursos y que no puede llegar a una respuesta si comienza a autoindagarse, entonces hay un serio problema y va a tener que obviamente buscar algún tipo de ayuda. Y probablemente personas, como yo dije hace un momento, que no necesariamente pensemos en un famoso o en un gurú, no, yo puedo pensar, oye Bernardo, mira, tengo esta situación, quizás tú ya hayas pasado por esto, y bueno, tratar de que esa persona también sea muy positiva en tu vida, ¿no? Y puedas confiar y decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo afrontaste esto? De pronto esa historia me puede servir a mí, o de pronto esa persona ahí sí me va a cuestionar y me va a decir, bueno, bueno, ¿y cómo así has llegado hasta este punto? ¿No? ¿Qué has venido haciendo? ¿Cuál ha sido ese hábito? Entonces, bueno, pensar todo eso, y como digo, un clip ahí que podamos dar un tip, mejor dicho, que me hace clip, es esa autoindagación para todas las personas que están viendo esta conferencia. La autoindagación realmente nos va a dar la clave para poder desarrollarnos, para poder conocernos, para poder responder ante esa situación, porque por ahí decían, bueno, ¿y cómo es que llego pues a ese nuevo hábito? ¿De dónde lo saco? Precisamente de ti mismo, pero si tú no entras,
te autoindagas y si tú no entras y vas sacando toda esa información, esas creencias que tienes ahí, difícilmente vas a poder crear o sea, y aquí voy a traer algo bonito que alguna vez me compartió, Bernardo, tú te vas a acordar de Daniel, de allá de México, el pastor. A mí bueno, yo no soy de esa religión, pero fuimos compañeros con Bernardo y con bueno, él es pastor allá en Estados Unidos, y él tenía un ejemplo alguna vez que me lo supo compartir buenamente cuando yo acudí a él y le conversé como amigos. Y me dice él, Michelle, me dice, nadie puede hacer un vino nuevo en un odre viejo. Y creo que eso es algo que siempre lo repito, lo utilizo para mis amistades, en este caso, consultantes de pronto, y decirles, bueno, si tu odre, tu bota está tan vieja, está ya fermentando el vino que está allí, ¿cómo le sigues llenando de vino? Cuando tienes que realmente cambiarla o buscar qué hacer, porque si no, echas un vino nuevo y se te va a dañar, se te va a echar a perder. Entonces, qué bonito indagar y ver, pero ver así, cómo es que está ese odre por dentro. Pues. Pero si a mí me duele ver, no quiero, entonces estoy resistiendo, ¿verdad? Y el que resiste, persiste en el mismo hábito viejo. Entonces, pues una invitación a poder revisar cómo están esos odres, cómo está esa vida, cómo están esas áreas de nuestra vida, cuáles son los resultados que hay. Y de ahí comenzar a ver, bueno, estas son un FODA, ¿no? Un FODA personal. Creo que hicimos una conferencia de esto, o lo queríamos hacer, ya no me acuerdo. Vamos a hacerla de nuevo, creo yo. El FODA personal, pero el emocional, el personal. Y cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas en mi vida, analizándome, ya, tengo 39 años, ¿cuáles son mis resultados? Ya, y de esos, ¿cuáles han sido mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas y mis debilidades? Entonces, con esa información yo ya tengo para poder actuar, para poder tomar decisiones. ¿Cierto, Margarita? Por aquí dicen, lo siento, se me cayó un momento el internet. Ah, ya, listo. Listo, Luz María, que haya regresado. Genial. Margarita, cuéntanos. Sí, claro que sí. Excelente, excelente todas estas intervenciones que haces al respecto de la resiliencia. Y sobre todo eso es importante que esta autoindagación que nosotros nos hagamos vaya agarrada de la fuerza de voluntad, porque ahorita el ejemplo que ponía Bernardo también sobre ir al gimnasio, y de pronto cuando vamos al gimnasio la primera semana o el primer día ya no queremos ir al siguiente día. Yo le doy gracias a Dios que sí, al principio me fue fuerte, no fue una lucha interna, porque lo has dicho, que es nuestra confrontación interna, de cómo yo me autoindago y pongo esa fuerza de voluntad, que es lo que me va a permitir crear el hábito y cambiar el hábito viejo. Y cuando tienes esa persistencia y cuando perseveras a pesar del dolor, a pesar del esfuerzo que haces, a pesar de que sabes que no va a ser fácil, pero sabemos que para todo debemos de pagar un precio, para todo. Y si no nos esforzamos, no vamos a lograr alcanzar nada. Y le doy gracias a Dios, yo pesaba casi 80 kilos, pero por mi altura. Y ahora ya tengo ya el peso, ya, gracias a Dios, hasta tenía un abdomen que se me, ay Dios mío, pero y ahora sí le doy gracias a Dios por el esfuerzo. Y el levantarme temprano, anteriormente no me gustaba levantarme de madrugada para ir al gimnasio, sino quedarme dormida. Entonces ahí estoy cambiando un hábito, pues cambio el hábito de no quedarme dormida, despertarme y irme temprano al gimnasio. No va a ser fácil, porque siempre vamos a tener las excusas y es, como decíamos ahorita, procrastinamos mucho a veces, pero cuando tomamos acción y somos persistentes, pues lo logramos. Hay una parte aquí importante que quiero que la unamos, además de todo eso que ustedes han dicho, que es importantísimo. Vamos a considerar también ese tema atendiendo a los psicólogos que citó ahorita Bernardo, que me parecieron muy pertinentes y que tienen esos significados bastante ahí fortalecidos en cuanto a la resiliencia. Aquí se dice que la neurociencia se considera a las personas resilientes. Esas personas que son resilientes son las que tienen un mayor equilibrio emocional. Y hablamos ahorita que ustedes lo comentaban,
nosotros somos más emoción, nosotros dependemos de las emociones. Por eso muchas veces desistimos, porque estamos apegados vamos con expectativas. Y si el resultado no es el que esperábamos, pues nos devolvemos. Entonces la idea no es estar apegado a ese resultado, sino si me equivoqué, pues volver a empezar. Y es ahí donde está la clave. Entonces ahí se dice que la neurociencia es muy clara. Dice que las personas resilientes tienen un mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión, porque en esa presión recordemos que la resiliencia viene del término resilio, resistir, ¿verdad? La resistencia. Desde ahí ya después se fue adaptando a la psicología, donde ya se le dio un significado más integral, pero realmente esa resiliencia viene de allá, de resilio, de resistir a las adversidades, miren que ellos lo comparan con un material bastante que ellos pueden triturar, que pueden dañar, que pueden machacar, pero que ese material, después de ser triturado, después de ser forzado, después de ser metido al juego, después de pasar por muchos procesos, ese material nuevamente vuelve a su posición, vuelve otra vez porque resiste. Y entonces eso es lo que nosotros debemos tener claro, resistir a los cambios. Y esto nos permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar las situaciones difíciles y estresantes. Esa matriz FODA o matriz DOFA, que también se puede invertir, FODA o DOFA, da igual porque también habla de las oportunidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades. Yo debo identificar eso en mí para poder iniciar unos nuevos hábitos, porque si no lo identifico en mí voy a quedar frustrado, voy a hacerme siempre la víctima, no puedo. Y claro que usted sí puede, porque usted siempre tiene que ser el protagonista de su propia historia. Por eso aquí aquí encontramos algunos aportes que hacen y que nos sirven también para seguirnos fortaleciendo, además de todo lo que nos han dicho mis compañeros conferencistas como Michelle y Bernardo. Aquí Jim Rohn nos dice que aprende a ser feliz con lo que tienes. Muchas veces estamos esperando que nos llegue la hada madrina, como decía Michelle, también hablaba de esas fantasías bonitas que teníamos cuando éramos niños. Y qué bonito, ¿verdad? Soñar con ese Papá Noel que nos traía los regalos, con esa hada madrina, con esa Mujer Maravilla. Pero hay que aprender a ser feliz y soñar, porque también lo hemos dicho y hemos estado de acuerdo en otras conferencias, Michelle y Bernardo, donde hay unas máximas bastante significativas que dice que si lo puedes lograr, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, ¿verdad? Y bueno, aquí también está otro. Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Y si yo lo digo, ¿verdad? Yo tengo que creérmelo, porque si yo digo, no, la circunstancia es más grande que yo, no vamos a cambiar los hábitos, si son hábitos financieros, conciencia financiera, conciencia de ahorro. Todos hemos tenido ese despilfarro económico, pero yo tomo acción y empiezo a decir, no, yo desde hoy voy a empezar a reducir mis gastos, desde hoy voy a empezar a hacer esa listica de cuáles son esos gastos que tomo por emoción, como le hemos dicho. Entonces, esos hábitos por emoción son los que nos van a tener nosotros atados a no seguir logrando lo que queremos. Aquí también hay Vivian Greener dice, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es bailar bajo la lluvia. Y es verdad, porque voy a esperar que la tormenta, y si no pasa nunca la tormenta, entonces yo me quedo sin alcanzar los sueños, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos acción. Si a usted le sirvió esto en el día de hoy, es importante que tomemos conciencia de que debemos aceptar que el cambio hace parte de la vida. Nosotros somos una metamorfosis, ¿verdad? Transformándonos día a día. Créase eso, porque es que todo el tiempo estamos en un proceso de transformación. Siempre
Cuando éramos niños queríamos ser grandes. Ahora que somos grandes queremos ser niños. ¿Cierto? Entonces, mire, los cambios asustan, no se les olvide. Los cambios asustan, los cambios dan miedo, los cambios nos hacen perder la seguridad y confianza, pero esa seguridad y confianza la podemos recuperar rápidamente. No podemos dejarnos apoderar del miedo, porque eso nos vamos a sentir limitados y vamos a caer nuevamente en esos malos hábitos. Entonces, vamos a tomar acción, dice, para que nuestro mundo no se tambalee cada vez que hay un cambio de rumbo. Sí se va a tambalear, pero nosotros podemos ladear, pero si caemos, volvernos a levantar, ¿verdad? A veces hay cosas que ocurren sin aviso, así lo decíamos, a veces nos vamos a enfrentar y todo el tiempo estamos enfrentándonos a situaciones, a circunstancias, a pérdidas, no solamente pérdida de un ser querido, estamos perdiendo pérdida de la juventud, pérdida de un trabajo, pérdida de posesiones, diferentes pérdidas. Pero usted tiene que volver a empezar, usted tiene que tomar acción frente a esto. Recuerde que si usted cambia esos pensamientos y siempre va a creer, si usted cree que usted siempre va a ser la víctima, que si los demás tienen la culpa, no, usted tiene que buscar su cuota de responsabilidad y empezar a tomar acción para alcanzar sus sueños. No se les olvide que sí lo podemos lograr. Sí lo podemos lograr y de pronto hemos logrado cosas, pero podemos seguir logrando más cosas y lo negativo lo debemos de convertir en positivo, porque si de pronto me puedes decir, no, pero ¿cómo lo hago? Sí, lo puedes lograr. No pienses que nosotros hemos pasado por circunstancias adversas, sí lo hemos pasado y conocemos casos bastante patéticos que nos mueven y nos estremecen el alma, pero tenemos una palabra de aliento para decirle que sí se puede, que sí puedes levantarte, que sí puedes lograrlo, que sí puedes volver a empezar. Listo, muchas gracias, Margarita. Entonces, pues hemos tenido como el compendio, el resumen, el sumo de la conferencia. Lo hemos ya manifestado aquí los tres y veo que ya tenemos 1:22 al aire. Entonces ya el tiempo, por ahí también se estaba despidiendo Marcela. No avancé a ver todo el mensaje de ella porque no puedo verlo aquí. Tengo agrandada la letra y no me permite ver. No sé si Margarita lo lee el mensaje de Marcela. Creo que se está despidiendo, ¿verdad? Que dice que es un poco tarde. Uh-huh. Entonces, sí, entendemos que las horas en los países, pues, obviamente en Chile hay 2 horas más que acá en Ecuador, así que acá son las 9:22, allá ya son las 11:30 casi, ¿no? Sí, Entonces, Marcela, aquí está el mensaje de Marcela. Dice que está en Chile. Ella está en Chile, muy agradecida por tanta información. Espero volver a verlo. Gracias, gracias. Buenas noches. así es, así es. Entonces, bueno, sí, genial. Y como digo, de estos temas, pues de este tema que hemos hablado hoy, nacen otros temas, creo que ya los hemos mencionado aquí. Creo que Bernardo nos ha mencionado también bastante el tema del empoderamiento, que bueno, es tan necesario, aparte de la autorreflexión, de la autoconciencia, toda esta cuestión que viene ligada del empoderamiento, como dijo Margarita. A veces las herramientas de PNL nos sirven mucho y también, sobre todo, creer en nosotros mismos y también a veces hasta cambiar el lenguaje con nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos? Entonces, si bien es cierto, hace un momento les decían, ojo con la autoindagación, pero no se maltrate, no se hable feo. También hay que comenzar a cambiar nuestra manera de hablar hacia otras personas y hacia nosotros mismos, ¿no? Creo que empieza primero con uno para poder ser afuera y creo que ese es un reto para muchos de nosotros, incluidos los conferencistas, porque como dijo Margarita, no es que estamos nosotros en el pedestal, estamos aprendiendo y creciendo al igual que todos ustedes. Y también nos vienen las olas súper grandes, ¿no? También por ahí nos han revolcado. Así es, tal como en el ejemplo. Entonces yo creo que pues, no siendo más, despedirnos. Por aquí voy a cortar la grabación, la que se les va a pasar. No sé dónde está. A ver, mientras yo busco, Margarita, ¿puedes ir despidiendo, porfa, la sala?
Bueno, le damos gracias a todos los que nos acompañaron y los que nos van a ver, porque esta conferencia, este tema